Esta noche me encuentro en la calle Regina número 7, en las calles más bellas del centro de la ciudad. Aquí está el antiguo convento de Regina Coeli, que hoy es una casa para adultos mayores, administrado por la Fundación Concepción Béstegui. ¿Qué hacemos aquí? Resulta que aquí arranca una experiencia teatral que nos narra cómo varios motines, distintos motines a lo largo de la historia, cambiaron la vida de la Ciudad de México. Y está Francisco Hernández conmigo, historiador, que es quien nos convocó a esta aventura, de la cual pues les daremos una probadita aquí en Calle 11. Francisco, ¿cómo estás? Pues un gusto enorme recibirlos aquí en Regina, en este convento, para contarles precisamente estos motines que cambiaron la ciudad y la forma de ver y pensar nuestro tiempo. Ahora, arrancas aquí Arrancamos aquí en el convento. con una serie de escenas. Es un poco difícil, digamos, traducir esta experiencia porque me imagino, ¿no? Yo me inscribo, te sigo a ti como cronista y me vas llevando por distintas escenas. Cuéntame cuáles son esas escenas que nos ofrece esta serie de motines. Bueno, hay un personaje, un historiador, un cronista, que se llama, que lo traemos a este tiempo, que se llama Francisco de Aguilar. Fray Francisco de Aguilar, que fue un dominico, pero antes de ser dominico, él fue soldado de Hernán Cortés y se llamaba Alonso Aguilar. Y a través de él vamos a ir conociendo esta crónica de cómo o qué sucedió en la Ciudad de México cuando llega Hernán Cortés a esta ciudad. Y él nos va a ir narrando, va a ser nuestro hilo conductor, desde el convento de Regina, donde iniciamos con una escena que es la escena de la fundación de la Ciudad de México, allá en el año de 1325, un 13 de abril, se funda esta ciudad bajo un eclipse solar que dura 4 minutos. Representado por dos mujeres. Representado por Alelia Abrego, que interpreta a la luna, y Michelle Rogel, que interpreta al sol. A ver, vamos a ver un pedacito de esa escena. Cuando vinieron a buscar tierra. Cuando vinieron a merecer tierra. Aquí, en la gran población, Ciudad México, Tenochtitlán. Su lugar de fama. El lugar de encuentro del Tenochtli dentro del agua. Lugar donde el águila se yergue. El patio, este es fabuloso y la actuación de ella es extraordinaria. Sí, sí, recrean este mito y las palabras que se dicen para fundar la Ciudad de México. Eso es muy interesante, como lo acaban de escuchar los espectadores. Bueno, ¿qué palabras se dijeron cuando se fundó la Ciudad de México? Las palabras fundan Fundacionales de esta ciudad, ¿no? De esta megaciudad enorme. Francisco, luego de ahí nos movemos a una segunda escena. Cuéntanos. Luego vamos a ver una escena que hemos agregado, que es el diálogo que tuvieron los franciscanos allá en la capilla de indios, en la iglesia de San Francisco, y que tuvieron con los mexicas. Se reúnen los 12 franciscanos y los principales señores, y cada uno de ellos se reúne para debatir por qué cada uno es importante su religión y su universo. Entonces es un encuentro filosófico sobre las creencias de sus dioses de ambas partes. Y es un diálogo que muy pocas veces tendrá el espectador, bueno, los que vengan a escuchar, porque es por primera vez se representa en esta ciudad este diálogo que data del año de 1524. O sea, me estás diciendo que hubo un diálogo de sabios, ¿no? Exacto. Es un poco como se dio después en el colegio de Tlatelolco. Cuéntame un poco cómo se dan estas conversaciones. ¿Se reconocen como iguales? Se reconoce, se ven como iguales, todavía no, se reconocen como iguales, aunque los mexicas saben que son vencidos, que han sido vencidos, pero eso no les quita la dignidad y no les quita el valorar lo que sus abuelos, sus padres les enseñaron de la tierra y de sus dioses. Ahora, antes de ver una escena, justamente un pedazo de esta escena, otra vez las palabras en medio. En medio, exacto. Las palabras como reconciliación fundadora. Exacto, como reconciliación y como decir que ambos universos, ambas filosofías son igual de valiosas. Estimados señores, habéis padecido trabajos, así os habéis acercado a esta tierra. Haced el favor de escuchar bien, amados nuestros. Vosotros que acá habéis venido a enteraros, poned dentro de vuestro corazón lo que vamos a exponer. No nos miréis como si estuviéramos por encima de vosotros, que nosotros solo somos semejantes vuestros.
Nosotros somos más iguales, gente de pueblo. Solo somos hombres como vosotros. Somos habitantes de la tierra. Bebemos, comemos, morimos de frío, padecemos calor. Somos perecederos, somos mortales. Sí, puede uno imaginarse cómo habrá sido esa conversación. Es una recreación espectacular. Y luego nos vamos a mover a otra escena, Sí, donde te atreves a presentar a Tlatoani. al gran Tlatoani que es Moctezuma, y el cual nos hablará, nos dirá qué está sintiendo una noche antes de que entre Hernán Cortés. Él ya sabe que han sido derrotados. Él ya sabe que no, todavía no son, ya sabe que van a entrar las huestes de Hernán Cortés, más sus enemigos que son los tlaxcaltecas y los pueblos que él tenía sometidos, van a entrar junto con Hernán Cortés por la calzada de Iztapalapa, o ahora calzada o avenida Pino Suárez. Por ahí van a entrar estos 7,000 tlaxcaltecas y los 500 soldados que acompañan a Hernán Cortés. Estamos hablando del 8 De noviembre de noviembre de 1509. 19. Perdón, de Sí, 1519. exacto, 1519. Entonces vamos a escuchar a Moctezuma antes, ¿qué está pasando? Y lo que buscamos tampoco no es buscar un Moctezuma derrotado, no es buscar un Moctezuma victorioso, sino presentar al hombre qué está sintiendo de algo extraño, de una crisis en torno a los otros. Se dice que cuando entraban por la calzada de Iztapalapa, se acercaron miles de balsas, lanchas, a ver cómo eran estos hombres que iban ingresando, cómo venían a caballo. Se volvieron una curiosidad Una turística. curiosidad enorme por esa calzada de Pino Suárez, pero además, no solo eso, sino aparte venían los enemigos de los mexicas. Sí, que probablemente nunca habían entrado esos enemigos con esta pompa y con esta Exacto. fuerza, porque siempre pensamos que la conquista la hicieron los españoles, pero en realidad habría que decir que los verdaderos conquistadores fueron los tlaxcaltecas y usaron los españoles un poco como proa de barco, ¿no? Claro, sí, o sea, se dice que fueron aproximadamente 150,000 indígenas que acompañaron a los 900 soldados españoles. Eso sí es una revuelta. Esa sí es una gran revuelta. En serio, ese es un motín Enorme. duro. Que la Ciudad de México estuvo sitiada casi 80 días y al final les cortaron el agua y de eso pereció la Ciudad de México. ¿Cómo habrá sido esa noche de Moctezuma? Vamos a ver un pedazo Muy bien. de esa escena. Yo soy Moctezuma. Ha llegado el día, la hora en que he de recibir a los que llenarán de llanto los sayales. La luna está menguante. A la ciudad la recorre un viento frío. Los mecheros se oscurecen. El lago es un silencio de espinas. Mis manos son como jade helado. No puedo dormir. Camino por mis jardines y veo hombres que con su mirada oscurecen los cantos, entristecen las danzas. Soy el gran señor de México, Tenochtitlan, y no puedo detener el dardo que se viene contra nosotros. Aunque mi corazón quisiera esconderse, aunque mi caracol cantara a la guerra, debo de guardar silencio. Ni quien quisiera estar en esas sandalias, Francisco. No, en verdad que fue un momento de crisis universal para ambos pueblos, pero sobre todo creo, utilizo la palabra universal porque el encuentro entre dos civilizaciones, en verdad se encuentran dos civilizaciones que habían crecido separadas, sin conocimiento una de otra. Imagínate que de pronto llegan otros hombres, otros seres que no sabes de dónde vienen, qué sucede, y los dos traen diferentes formas de pensar, armamentos, enfermedades, y te lo encuentras de frente y te surge una crisis aquí en el corazón y en la mente. Eso habrá pasado con estos personajes. Ahora, pues hay motines íntimos, ya vimos el de Moctezuma, ahora habrá una revuelta personal de reflexiones de Hernán Cortés, que también la recuperan ustedes en este paseo teatral. Déjame irme a corte y de Muy regreso hablamos de Hernán Cortés y pues esa presencia suya en el paseo de Iztapalapa. Dios Huitzilopochtli, dadme el fuego de los hombres sabios que salieron de Aztlán. Te invoco para que con tu enorme bastón llenes de fuego mi corazón ante los que han de destruir tu ciudad y derruir tus templos. Moctezuma,
venía en su palio y lo cargaban 8 hombres. Su ropaje era de un azul tan distintivo que me hizo pensar que no solamente gobernaba a los hombres, sino también los cielos. Estamos de vuelta en Calle 11 con el historiador, el cronista Francisco Hernández, y nos está contando de esta obra, los motines que cambiaron la historia de la Ciudad de México, las revueltas, en fin, las íntimas, las públicas, los movimientos sociales. Hablábamos hace un momento de cuánto Moctezuma habrá tenido que reflexionar cuando se da cuenta, pues que no los españoles, sino los españoles y más de 100,000 soldados tlaxcaltecas venían a arrebatarle pues un imperio que llevaban en el linaje pues cerca de 300 años. Y lo que siempre es fascinante, Francisco, es entender que eso pasó en esta geografía que ahora tú y yo estamos pisando. Que hay cambios, ¿no? El lago se recorrió, la calzada de Iztapalapa ahora se llama Pino Suárez, pero fueron en estas calles. Y entiendo que la siguiente escena de la que vamos a hablar es Hernán Cortés a unas cuadras de aquí, en la calzada de Iztapalapa. Cuéntame primero del lugar, de la geografía, y luego de este monólogo también de Hernán Cortés, reflexionando pues el otro lado de la historia, del otro lado de lo que acabamos de ver antes del corte con Moctezuma. Fíjate que es simbólico que precisamente donde se encuentran Hernán Cortés con Moctezuma es el lugar donde será enterrado Hernán Cortés, donde está en la actualidad. Que es el Hospital del Niño Jesús. El Hospital de Jesús, en el templo de Jesús Nazareno, ahí está enterrado Hernán Cortés, pero es precisamente ahí donde se encuentran Cortés y Moctezuma. Y fíjate que ahí presentamos, lo que verán los espectadores, es a Hernán Cortés, no al hombre avaricioso, al hombre que nos han hecho creer que buscaba el oro. No me digas, el de los murales de Diego Rivera, no me lo vas a presentar ahí jorobado, feo, maciliento. No. Voy a presentar al hombre que fue educado en Salamanca, al hombre que cruzó el mar, no en busca de riquezas, sino tantos y tan variados conocimientos. Eso es, creo, el que escribió las cartas de relación. Exacto, el que escribió las cartas de relación. El que llegó hasta la Baja California. El que llegó hasta la Baja California y llegó hasta Honduras, a las Higueras, ¿no? Entonces, este hombre que tiene una necesidad de conocer, de saber, de ir más allá, ese espíritu renacentista. Iba a caballo al frente. Trotando, atravesábamos la calzada llamada Iztapalapa. Vi una ciudad amurallada con bardas de más de 4 metros de altura. Vi embarcaciones que se acercaban a nuestra llegada. Cientos de ellas enmarcaban con curiosidad. Fue entonces ahí que me di cuenta que mi espíritu de hombre tenía una experiencia más allá de lo religioso. Bueno, pues seguimos recorriendo esta historia de la Ciudad de México, digamos, a partir de estos momentos fundacionales en el encuentro de dos civilizaciones. Ya veíamos a Hernán Cortés reflexionando en voz alta las implicaciones que tenían los actos que estaba cometiendo en ese momento. Pero luego los suyos se rebelan. Bueno, desde Cuba le mandan decir que se regrese y ahí se va a combatir a quienes lo vienen persiguiendo a Veracruz. Y entonces Pedro Narváez, que tiene pésima fama, sanguinario, tonto, en fin, algo estoy exagerando, comete un grave error político que da origen al siguiente motín, donde hoy estaría el Templo Mayor. A ver, cuéntame un poco de qué va. Ahí estaban celebrando una fiesta y están bailando los 400 principales señores y Pedro de Alvarado los asesina, los mata, es un genocidio terrible. Y al matar a esos 400 principales señores, la gente se molesta mucho, se enciende y Hernán Cortés viene de regreso, se entera y llega al Palacio de Axayácatl. Y esto va a prender, vamos a decirlo, la llama para hacer este gran sitio que será en el Palacio de Axayácatl. Fuimos asesinando a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Ahí los rebotaban contra un muro, contra otro. Estaba ahí escurriendo la sangre de cada uno de los sacrificados aquella mañana del 27 de mayo del año del Señor de 1520. El Toxcatl había sido destruido. Toda esta fiesta de Huitzilopochtli
Fue en ese momento que Pedro de Alvarado decidió salir, se fue hacia el palacio de Axayácatl y ahí empezaron a volar los dardos, las flechas, las piedras, empezaron a correr por todos lados a perseguirnos. Había comenzado este terrible episodio en el cual no las teníamos todas con nosotros. En ese momento viene la toma del palacio de Axayácatl. ¿Eso ocurre antes o después? Después de la matanza, esto sucede en mayo, 10 de mayo de 1520 sucede esta matanza, y para junio, 15, 16 de junio, la gente está muy enojada y una noche se asesina a Moctezuma. Se presenta ante el pueblo, pero seguramente ya lo habían asesinado. Se dice que fue una pedrada, pero bueno, ¿cómo iban a asesinar? ¿Ya había llegado Cortés? Ya habría llegado Cortés. O sea, sí habría sido orden de Cortés asesinar a Moctezuma. Ya no le servía, ¿no? Porque ya lo tenían prisionero, ya no podía tranquilizar a su pueblo. Y este es el prólogo de lo que sería luego la Noche Triste, es decir, es un levantamiento donde los españoles salen expulsados y luego se recuperan. Exacto. Eso pasará a 1520 y llegarán junio de 1520 y después regresarán en mayo del siguiente año para vencer a la ciudad. Pero es aquí que es dicen ahora, noche victoriosa, en que todo el pueblo mexica, hombres, mujeres, niños, sitian el edificio y hay una lucha frontal de 15 días en la cual están lanzando dardos, flechas, tratando de subir los soldados mexicas, los españoles, y al final logran expulsar a los 7,000 tlaxcaltecas junto con los 500 españoles. ¡Esta nota! ¡Alzar su grito de guerra! ¡Que los templos de nuestros dioses hagan eco de nuestra palabra, de nuestra memoria! ¡Que suenen los caracoles y los atabales! ¡No dan tregua a los infractores! Francisco Hernández, muchísimas gracias por regalarme una vez más una de tus crónicas que siempre me fascinan. Estos son como cuentos, no diría uno para ir a dormir, porque no sería fácil dormir con ellos, pero sí son extraordinarios. Y tu memoria, tu capacidad para comunicarlos siempre me sorprende. Gracias por estar en Calle 11. Al contrario, gracias y los esperamos. Bien, pues regresamos a estudio y continuamos con el programa. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los sin cuerpo. Todos habremos de desaparecer. Nadie habrá de quedar.